Antes de comenzar esta historia, me gustaría explicar una expresión de mi lengua materna, el portugués brasileño. Como ya habrás concluido, soy brasileño. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Bahía, un estado del noreste del país. Mi ciudad básicamente sobrevive gracias a la pesca, así que puedo decir que esa es la expresión. Voy a explicar ahora mismo cuál es su uso común ahí. Historia de pescador es una expresión que se utiliza para nombrar cuentos fantásticos o mentiras absurdas contadas por alguien. Como ya habrás adivinado, se llaman así porque los pescadores suelen contar historias sobre peces gigantes que capturaron, o alguna criatura fantástica que vieron en el océano, o algo parecido. Mi papá era pescador, así que supongo que puedo decir que realmente escuché muchos de esos cuentos. De todos modos, mi familia era muy pobre. En realidad, toda la pequeña ciudad pesquera, casi microscópica, en la que vivíamos, era realmente pobre. Bueno, no solo eso, vivíamos en una de las regiones más pobres de Brasil. A pesar de ello, no puedo decir realmente que haya tenido una mala infancia. Todo lo contrario. Claro, tuvimos nuestras dificultades, pero teníamos una vida sencilla y nunca estuve ni cerca de morir de hambre o trabajar cuando era niño. Como ya dije, papá era pescador, mamá era maestra de escuela. Si no conocen la situación de la educación básica en Brasil, simplemente se los resumiré. Es terrible. Al gobierno realmente le importa un carajo la educación básica y paga muy mal a nuestros profesores. A pesar de ello, ellos dos siempre me incentivaron a estudiar mucho, lo cual hago hasta el día de hoy. Especialmente papá, que no sabía leer nada. Tuvo una vida muy difícil y no entraré en detalles sobre eso. No porque no quiera, sino porque casi nunca hablaba de su juventud, lo que me lleva a creer que pasó por cosas realmente difíciles. Pero aún así, siempre tenía una sonrisa en su rostro bronceado. Cada vez que salía a pescar con sus compañeros, me contaba uno de sus cuentos de pescadores. Generalmente se trataba de algún problema que pasó en alta mar o algo de lo que había oído hablar. Creo que así fue como intentó contarme historias para que pudiera dormir tranquilo antes de que se fuera temprano a la mañana siguiente. Y como no podía hacer lo habitual de tomar un libro de cuentos y leerle a su hijo hasta que se durmiera, supongo que inventó sus propias historias. También creo que era su forma de despedirse, ya que sus aventuras de pesca duraban de 3 a 4 días y nunca se sabía si hubo algún accidente o no. De todos modos, sabía que no debía creer en dragones marinos o atunes colosales, pero nunca me quejé. Siempre me encantaron sus cuentos, por absurdos que fueran. Tenía mi propio Errol Flynn en casa, siempre con alguna aventura fantástica de la que hablar. Cuando tuve edad suficiente, empezó a llevarme con él al mar algunos fines de semana. Creo que eso fue lo que me enamoró de la vida marina. El no saber lo que hay literalmente debajo de nuestros pies. Tanto misterio bajo esas aguas azules y profundas. Quedé fascinado con la vida marina. Papá estuvo de acuerdo conmigo sobre lo misterioso que era el mar. Cuando le hablé por primera vez sobre lo entusiasmado que estaba con la biología oceánica, lo que me llevó a creer que terminaría contándome otra historia suya. Pero en cambio, no dijo nada más. Miró al mar con ojos distantes pero temblorosos. Supongo que viene de familia, murmuró con un triste sarcasmo. Sonaba más como si estuviera hablando solo en lugar de conmigo. Lo encontré extraño, pero no pensé en ello en ese momento. Sin embargo, hubo un día que me hizo pensar en esa mirada, en sus ojos. O mejor dicho,
cada una de sus miradas, pero más específicamente esa. Había una emoción sutil que realmente no encajaba con la habitual personalidad alegre de mi padre. Lo recuerdo muy bien. Yo tenía entonces 16 años y ya había decidido que quería ser biólogo. La escuela local había crecido solo un poquito gracias a un programa del gobierno. Estaba bastante seguro de que había algo extraño en eso, pero no le di mucha importancia. Gracias a ello, tuve una mejor educación y una oportunidad real de vivir la vida, así que no importó. Yo era el mejor estudiante del colegio en ese momento, ya que me dedicaba a ingresar como pudiera a una universidad pública. Una breve explicación antes de continuar. Las universidades públicas en Brasil son en su mayoría muy buenas, pero es extremadamente difícil ser admitido, ya que hay un examen de ingreso llamado vestibular, que evalúa todo lo que has estudiado durante toda tu vida escolar de una manera muy rigurosa. La escuela secundaria aquí básicamente te prepara para ello. De todos modos, volviendo al tema principal, esa noche, durante la cena, papá estaba actuando raro. Estaba en silencio. Por lo general, siempre le contaba chistes a mamá, haciéndola golpear la mesa mientras reía. Pero no esa noche. Esa noche se mantuvo en silencio, con una mirada de asombro en sus ojos, casi como si hubiera visto un fantasma. Iba a partir a otra de sus aventuras de pesca en alta mar a la mañana siguiente, así que esperaba una historia, pero nada. Cuando terminamos de cenar, besó muy suavemente a mamá en la mejilla, casi como si se estuviera despidiendo por última vez. Me dirigí a la cama, muy desconcertado por su actitud, cuando me siguió hasta mi pequeño dormitorio, que se estaba llenando de libros de la biblioteca de la escuela. Me sentí un poco mejor, ya que sus cuentos siempre ponían una sonrisa en su rostro y en el mío. Pero cuando empezó a hablar, no pude evitar sentir un escalofrío por la espalda. Sé que suena extraño que un chico de 16 años todavía tenga a su padre contándole cuentos antes de dormir. Sin embargo, papá y yo realmente nos unimos a través de eso. Sus cuentos se volvieron cada vez más elaborados a medida que le hablaba de literatura. Él y yo siempre nos reíamos juntos y bueno, nunca podría dejar eso de lado. Es hora de contar cuentos, ¿no es así, muchacho?, dijo de manera melancólica. ¿Está todo bien, papá?, pregunté, mientras me sentaba en la cama. Sí, solo estoy pensando. Eso es todo, respondió de una manera distante. Sabía que estaba mintiendo, simplemente no sabía por qué lo estaba haciendo en ese momento. Hay una historia que quería contarte cuando fueras mayor, me dijo. Me sentí un poco desconcertado. Papá casi nunca hablaba del abuelo, que murió cuando él tenía 19 años. Eso era nuevo. Quería saber más sobre la historia de papá, aunque sea un poquito. Esa fue mi oportunidad. Me senté y escuché atentamente. ¿Has oído hablar alguna vez del cuento del pez cantor?, preguntó. Sacudí la cabeza en señal de negación. Definitivamente no era así como contaba sus historias. Como dije antes, casi siempre las inventaba. Así que tener una ya lista, esa fue una gran noticia. Dicen que este cuento es tan antiguo como el primer barco hecho por el hombre. Una historia que bien podría ser cierta. Tú mismo lo dijiste, que el mar encierra muchos misterios. En fin, se dice que en lo profundo del mar vive una forma de pez que nació para engañar a los marineros. Uno tan diabólico que hace que el tiburón más grande parezca amigable. Lo llaman el pez cantor. Por tonto que parezca, el pez cantor es la cosa más peligrosa que jamás haya existido. Tiene cola como de delfín, ya sabes,
aletas a los lados. Se refería a las aletas horizontales, pensé. Lo encontré extraño. Había delfines en Brasil, eso es cierto, pero ni cerca de donde la gente de mi pueblo iba a pescar. Entonces, ¿cómo sabía eso el abuelo? Más importante aún, ¿pescantor? Me confundí cada vez más, pero mis pensamientos se sorprendieron mientras papá continuaba la historia del abuelo. Tienen colas largas y una parte superior del cuerpo que parece casi humana, pero está cubierta de escamas de color azul oscuro. Mi padre me dijo que incluso tenían brazos y manos, con 6 dedos cada uno. Tu abuelo me dijo que incluso tenían brazos y manos, con 6 dedos cada uno. También mencionó que tienen el pelo largo y una apariencia cercana a la de una mujer. Además, una boca grande repleta de dientes largos, finos y muy afilados. Pero la característica más peligrosa es su voz. ¿Su voz? Pregunté con desdén. Los peces no tienen voz, pensé. Un pescador también lo sabría muy bien. Sí, su voz, respondió papá con calma. Una voz femenina, una voz muy hermosa que no se puede olvidar. Es un sonido tan hermoso que te trastorna la mente. Puede que lo escuches una vez, pero nunca dos. Quien tiene un encuentro con él desaparece en el océano, junto con el barco y quien esté con ellos. Dicen que los hombres quedan hipnotizados por la voz y son bajados al agua para ser devorados por el pez cantor y sus hijos. Papá terminó su inusual historia con una expresión sombría en su rostro. Me asusté, no por la historia de la sirena, sino por sus ojos y el hecho de que estaba contando algo así como una historia de terror, cosa que nunca hizo. Después de eso, me dio una palmada en el hombro y luego me abrazó. Ya tienes que dormir, ¿está bien? Tienes un largo camino por delante y muchos libros para leer, dijo papá con la voz un poco quebrada, casi como si estuviera a punto de llorar. Le devolví el abrazo, tratando de consolarlo de alguna manera, preocupado por si estaba pasando algo y yo no lo sabía. Quizás mamá y papá se estaban separando. Quizás papá estaba endeudado. O quizás le pasó algo al barco. No podría decirlo. Y eso es lo que más me asustó. Esa noche no pude dormir, pensando en la extraña actitud de papá. Incluso pude escucharlo salir de casa para llegar al bote a las 5 de la mañana. Él se quedó en completo silencio, apreciando y respetando el constante sonido del mar. Y así, nunca regresó. Era martes cuando se fue. El tiempo era perfecto, ni una sola nube en el cielo, y así permaneció durante los siguientes 6 días. Después del cuarto día de espera, pude escuchar a mamá llorar hasta quedarse dormida. Se dirigió al pequeño muelle donde siempre atrancaba el barco. Todos los días lo esperaba. La gente del pueblo pronto empezó a hablar de ello. 6 días después de su partida, alguien vio algo flotando en el agua, siendo llevado lentamente a la playa. Era un enorme trozo de madera. Más concretamente, un trozo de barco. En él, con pintura desgastada, estaba el nombre Medusa B, en verde oscuro. Era el barco de papá, al menos lo que quedaba de ello. Papá se había ido. El shock fue tan grande que no reaccioné. No lloré cuando colocaron una tumba conmemorativa en el cementerio, enterrando la memoria de papá. No lloré cuando mamá me abrazó, ni cuando lloró en casa. Lo único que podía pensar era en cómo los ojos de papá habían cambiado antes de irse, para no volver nunca más. Pasaron los años y con mucho esfuerzo logré aprobar el examen de ingreso a la Universidad Federal de Bahía.
en el tercer lugar del ranking general. Incluso salí en las noticias, ya que venía de un pueblo muy pequeño y pobre, que tenía básicamente 5 calles principales y menos de 2000 habitantes. Tuve que mudarme a El Salvador, la capital del estado. Mamá tenía un pariente ahí, así que me mudé con ella. Estaba muy orgullosa y lloró mucho. La gente incluso me organizó una fiesta el día antes de irme. Cuando comencé a estudiar ahí, mi vida cambió por completo. Estudié tanto que apenas tuve tiempo de dormir. ¿Y sabes qué? Me encantó. Estaba absolutamente fascinado con todo lo que aprendía todos los días. Cerca del final del curso, comenzamos las investigaciones de campo. Y ya que me estaba especializando en vida marina, obviamente, mis compañeros y yo íbamos al mar. Fue un viaje de 22 días en alta mar y estaba muy emocionado. Me recordó cuando papá solía llevarme al mar los fines de semana. Para entonces, había comenzado a ignorar el recuerdo de esa historia en particular que me contó, dejando espacio para los buenos recuerdos que tenía de él. Cuando llegamos al mar, empezamos a investigar de inmediato. Nada más que lo habitual: muestras de zooplancton, peces de aguas profundas e incluso tortugas marinas si teníamos suerte. También nos divertimos mucho en el barco, burlándonos de los que se enfermaban en los primeros 3 días en el mar. Fue todo muy divertido. Hasta la noche del 5.º día. Estábamos discutiendo parte de nuestra investigación, hasta que perdimos la noción del tiempo. Después de ver que eran las 2 de la madrugada, decidimos que necesitábamos dormir. Fue un viaje agotador, ya que tuvimos que permanecer en el laboratorio del barco la mayor parte del tiempo. Estaba a punto de quedarme dormido, cuando uno de mis compañeros se acercó a mi cama y me despertó sacudiéndome. ¿Escuchas eso?, él susurró. Oh, genial. No tuvo ningún problema en despertarme, o más bien en interrumpir mi estado casi dormido. Pero despertar a los demás estaba completamente fuera de discusión. ¿Escuchar qué?, respondí algo atontado, profundamente irritado. Este zumbido. Hay alguien cantando. Volvió a susurrar. Sonaba emocionado y entusiasmado, lo cual no solo era extraño, sino también un poco espeluznante. Amigo, vete a dormir, es muy tarde, dije, rodando hacia el lado opuesto. No oí nada más que los ronquidos de alguien y el sutil sonido del agua tocando los costados del barco. Me sacudió de nuevo, esta vez con más fuerza. Estaba a punto de decirle que se fuera a la mierda, cuando de hecho escuché una voz distante, tarareando alguna melodía. Era una hermosa voz femenina, una agradable voz de barítono también. Eso no solo me sacó de mi estado letárgico y somnoliento, sino que también hizo sonar todas las alarmas de peligro en mi cabeza. Algo estaba muy, muy lejos de ahí. Conocía a todos en ese barco desde hacía años y nadie ahí sabía cantar, especialmente las chicas. Mi compañero se levantó rápidamente y lo sujeté del hombro mientras intentaba salir. No salgas, dije en un tono sorprendentemente desesperado. No contuve la voz y no me di cuenta de lo alto que dije eso. Todos los demás se despertaron, principalmente quejándose de que ya era demasiado tarde para bromas o cualquier tipo de tontería. Todos dejaron de quejarse cuando la voz empezó a cantar en lugar de tararear. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No, no puede ser. No era solo un cuento de pescadores. Una mentira. Una historia solo para inflar el ego del narrador. Solo una leyenda urbana. Oye, ¿quién canta?
¿Alguien dejó la música sonando o algo así?, preguntó una de las chicas en tono adormilado pero sorprendido. No, dijo otra chica. El sonido viene de afuera. ¿Quién canta? Todos rápidamente miraron a su alrededor para ver si todos estaban dentro de la habitación. Resultó como se esperaba. Todos estaban ahí. Empecé a temblar de miedo. Sentí que mi corazón iba a explotar fuera de mi caja torácica y salir corriendo. Tuve que hacer algo. Finalmente entendí el peso de las leyendas locales. A veces, incluso los cuentos más fantásticos pueden ser ciertos. Después de todo, tenían que venir de algún lado, ¿o no? El canto se hizo más fuerte. Mis pensamientos comenzaron a volverse confusos a medida que la melodía de esa hermosa voz se volvía cada vez más emotiva. Mis pensamientos comenzaron a volverse demasiado pacíficos para ser naturales en esa situación. Empecé a sentirme cada vez más asustado por eso, pero mi cuerpo empezaba a dar señales de que pronto dejaría de obedecer mis órdenes. Deberíamos ir a buscar, dijo alguien. No, tenemos que quedarnos adentro. No escuches, hagas lo que hagas, no escuches, por favor, grité, acercándome hacia la puerta tratando de bloquear la salida. No me di cuenta de lo entrecortado y difícil que me era hablar, hasta que las palabras salieron de mi boca. Estaba empapado de sudor frío. ¿Por qué deberíamos escucharte?, preguntó en tono distante el chico que me despertó. Sus ojos estaban hipnotizados mientras miraba hacia la puerta. Me está llamando. ¿No puedes escuchar sus súplicas? No lo entiendes. Por favor, tranquilo, no salgas por ahí. Mis pensamientos comenzaron a volverse más confusos a cada segundo. El canto se hacía cada vez más fuerte. Fue tan hermoso, tan sincero, tan sensual. Podía sentirlo. Casi podía ver una hermosa sirena morena cantando en el agua, cantando mi nombre, esperándome bajo la luna. No, el pez cantor también me está afectando. Me estaba dando vueltas en la cabeza y no podía hacer nada más que intentar resistir. Y estaba empezando a fallar. El canto era demasiado fuerte para no escucharlo más. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?, preguntó una de las chicas. Ella no parecía hipnotizada en absoluto. Parecía enferma del estómago y profundamente confundida. Me dio una bofetada y la vi taparse ligeramente los oídos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tengo estos pensamientos?, preguntó uno de los chicos. Sabía la respuesta, aunque no quería aceptar que fuera lo que era. Ya no sentí miedo. Sabía lo que me iba a pasar. Lo mismo que le pasó a mi padre y lo mismo que le pasó a mi abuelo. ¿Qué pasa?, me volvió a preguntar la chica confundida, exigiendo que le contara lo que sabía sobre ese canto, ese hermoso canto, pero a la vez horroroso, ese hermoso barítono del mar. Con una triste aceptación, abrí la boca, imitando alguna de las últimas palabras de mi padre. Sentí que lo volvería a ver pronto, que estaría en paz junto a él, en el océano. ¿Has oído hablar alguna vez del pez cantor? Eso fue lo último que recuerdo de esa noche. Después, recuerdo haberme despertado con un dolor increíblemente desgarrador en todo el cuerpo, en un hospital del Salvador. Las enfermeras dijeron que un barco pesquero me encontró medio muerto, flotando entre los restos del barco en el que me encontraba. No se encontró nada, ni a nadie más, y parecieron sorprendidos cuando les pregunté por las otras personas. Nadie cree mi historia, por eso me enviaron a esta clínica psiquiátrica en el interior de Sao Paulo.
Creen que aluciné los hechos y que el barco se hundió por una fuga de gas o alguna tontería que inventaron. Es curioso, sin embargo, cómo parecen incapaces de inventar otro cuento de pescadores para explicar las desapariciones de mis dos piernas, de mi mano izquierda y de mis compañeros. Desde que los familiares y profesores de la universidad empezaron a investigar, vino a visitarme un investigador privado. Él tampoco me creyó realmente. Puede que no me crean o incluso intenten hacerme callar, pero sé que no debo quedarme en silencio. Sé lo que vi y escuché esa noche. Estoy consciente de lo que le pasó a mi padre y sé que alguien más sabe lo que está pasando. Sé que todo fue real. A veces todavía escucho el canto. A veces juro que me llaman. Aunque ahora estoy tan lejos del mar, ellas recuerdan. Y yo también. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.